Y quería continuar con lo que hablamos la semana pasada, la reflexión que empecé a compartirla, dividí en dos partes. No sé si recuerdan el tema o el título que puse a esta reflexión es El Señor de los Propósitos. Y esto hice referencia a las palabras del Señor Jesús cuando dijo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por eso es la continuación de un tema que empezamos a hablar, que introduje en aquel momento diciendo que Dios no cumple sueños, sino cumple propósitos. Y es el Dios de los propósitos. Por eso quiero hacer un breve repaso de lo que hablamos para que, si alguno no estuvo, que pueda estar en sintonía, y si alguno no recuerda, traer a memoria y refrescar lo que hablamos. Primero hablamos que Dios nos llama a cumplir propósitos y no deseos. Jesús nos enseñó que la verdadera oración no busca convencer a Dios de cumplir nuestros deseos, sino alinearnos alinear nuestro corazón con su propósito, haciendo referencia a Mateo 26:39. Y como sucedió en Getsemaní, en aquel momento histórico en la vida de Jesús, la fe madura aprende a rendirse a su voluntad, confiando en que su plan eterno siempre es mejor que cualquier anhelo personal. ¿Recuerdan? Jesús quería evitar ese momento de sufrimiento, ese padecimiento. Sin embargo, el plan era que sufra para que nosotros podamos ser salvos. Que Él padeciese para que cargue nuestros pecados, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. ¿Tuvo que sufrir? Sí, pero ese propósito mayor, en definitiva, fue mejor para el Señor, que dice que fue exaltado, le fue dado como recompensa, dice, un nombre supremo. Todas las cosas fueron dadas a Él como premio, como galardón por haber sido fiel a este plan. Y esto muestra que el plan eterno siempre es mejor que el anhelo, el deseo personal. Todo lo que pidamos para nosotros mismos nunca va a superar lo grandioso que es lo que Dios tiene para nosotros, para nuestro entorno, para todo. Así que después hablamos acerca de que la voluntad de Dios no es misteriosa, pero a veces no la comprendemos. La Biblia nos revela con mucha sencillez cuál es la voluntad de Dios. A veces se utiliza con tanto misticismo esta expresión, sí, porque la voluntad de Dios sí es algo que... Y la voluntad de Dios es muy sencilla, y siempre la resumimos en 3 palabras, y que dijimos que una va dentro de otra. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos, que al finalizar nuestros días, evitemos, diciéndolo en una expresión más sencilla, evitemos el infierno y seamos salvos y gocemos de nuestra eternidad con Él, en su presencia. Quiere que todos sean salvos, todo gira en torno a eso. Lo otro es el crecimiento. Dios desea que todos seamos como su Hijo Jesucristo. Él desea que la gente no vea a Ezequiel, sino vea a Cristo. Y cuando hablamos de ver, no estamos hablando de tampoco nada místico, sino que vean mi andar diario, en mis palabras, en mis conversaciones, en mi intimidad, vea las acciones, los pensamientos de Cristo, las contestaciones que Cristo daría
Hay una frase que se usa mucho para llevar a cabo esto, es ¿qué haría Jesús? Antes de tomar una decisión o antes de decir algo, ¿Jesús lo haría? Y eso nos lleva a recordar las enseñanzas que tenemos, que hemos recibido, de si lo haría, no lo haría, no lo haría, entonces no lo voy a hacer, porque el Creador espera que yo sea como Cristo. El apóstol Pablo enseña y desafía a la gente diciendo, imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. El apóstol Pablo estaba tratando de alinear su vida a la vida de Cristo. Obviamente esto implica aprender cómo se desenvolvería Cristo, qué piensa de algunos temas, qué piensa de otros, cómo reaccionaría en una cosa, en otra. Y el Padre Celestial, el Creador, ama tanto a su Hijo que lo replica en todos nosotros. Y Él quiere que todos seamos como Él. Obviamente nuestra esencia, nuestra forma de ser nunca va a cambiar, pero sí mis conductas tienen que ser conductas ejemplares a la de Cristo. Para que cuando vean a alguien me ve a mí, diga, qué tremendo, qué persona cambiada, qué persona diferente. ¿Jesús reaccionaría con insultos y gritos? No. ¿Jesús sería vengativo? No. Todas estas cosas las aprendimos acerca de Cristo, sus enseñanzas, su manera de conducirse en la vida, lo que Él ha enseñado. Todo esto nos guía a hacer y a movernos como Él lo haría. Y todo gira en torno de eso. ¿Cuántas cosas queremos nosotros y que van en contra de este principio? Señor, quiero tener 2 o 3 esposas. No encuadra dentro de lo que Cristo enseña. Entonces, no es la voluntad de Dios. Y así hay muchas. Podemos hacer una lista larga. No es el momento, pero sí entender que el plan de Dios es que la redención, el plan del Padre, del Creador, es que todos sean salvos, que todos se parezcan a Cristo y el último punto que hace a la voluntad de Dios es el propósito, es que todos cumplan con el propósito que Jesús les dejó a sus discípulos. Y nosotros, siendo discípulos, también tendríamos que hacerlo. El libro de Hechos de los Apóstoles no es más que el cumplimiento de lo que Jesús les pidió. Pedro dejó su barca, dejó su familia, el pasar tiempo con ellos. Mateo dejó lo suyo, todos para obedecer el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. Y todo lo que leemos en Hechos, todas las enseñanzas apostólicas giran en torno a eso. Entonces, vos querés servir, vos querés saber qué es lo que Dios espera de vos. No espera que cantes, que tengas un ministerio, que seas una persona involucrada en distintos ámbitos. El Señor quiere que hagas discípulos, porque para eso es lo que les dijo a los suyos y nos los dejó escrito para que lo hagamos también nosotros. La voluntad de Dios no tiene mucha vuelta. Los vuelteros, como hemos hablado, somos nosotros, que tratamos de encontrarle nuestro deseo ambicioso de tratar de meterlo en nombre de Dios. Sin embargo, todo gira en torno a Cristo. Pablo también describe la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Buena, ¿por qué? Porque es beneficiosa para nosotros. Que nosotros cambiemos, seamos como Cristo. Los primeros beneficiados somos nosotros, mis hijos. ¿Por qué? Porque Cristo ama al prójimo. Y seguirlo a Cristo, seguir sus enseñanzas, los primeros beneficiados son aquellos con los que lidio todos los días. Porque tengo que tener paciencia, tengo que desarrollar un respeto, una buena comunicación con ellos, como Jesús lo haría. En definitiva, la voluntad de Dios es buena para nosotros, es buena para mi familia,
es bueno para la gente con la que te moves en tu andar diario, que a veces te ven y dicen, qué pesado, y que de pronto vean que esa persona ya tiene otra conducta, tiene otra manera de hablar, se volvió más tolerante, imitando a Cristo. La gente dice, che, qué cambio, qué tremendo. Y en definitiva nos ayuda a nosotros. Por eso dice que es buena la voluntad de Dios, dice que es agradable, porque satisface a Dios. Dios lo alegra que hagamos lo que Él nos dice, y también nos trae alegría y un gozo indescriptible en nosotros. Y dice que es perfecta, porque esa voluntad está completamente en armonía con un plan eterno. Nuestra vida, nuestros momentos y decisiones son como, visualizándolo en una película, como escenas. Cuando nosotros buscamos algo y pedimos algo a Dios, estamos pidiendo por una escena, cuando si Dios tendría que actuar, actuaría en base a cómo es lo que pasó con lo que viene y cómo termina. Por eso Dios sabe todas las cosas. Y si hay cosas que no se dan, y si las pedimos y Dios no nos las concede, es porque sabe en su carácter eterno que no nos va a hacer bien, que no va a ser beneficioso. Dios actúa muy bien haciendo de Dios. Por eso es que su voluntad es perfecta. Aunque no nos guste, aunque no sea agradable en el momento para nosotros, ¿de qué nos estará librando que no vemos? Por eso muestra que es perfecta. El problema no es la simpleza, porque, como dijimos, la voluntad de Dios es muy simple de explicar, lo puede entender un niño. El problema es nuestra torpeza para comprenderla y cómo tratamos de enroscarla o cómo nos la han presentado de algo místico para mostrarnos un evangelio lleno de revelación y de cosas raras, cuando es muy sencillo, muy fácil, muy intuitivo. Y cuando el Señor no te pide más que lo obedezcas. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta enfocarnos en el propósito, enfocarnos en el crecimiento? ¿Cuánto nos cuesta venir un rato antes cada domingo? El problema es que es nuestra torpeza como creyentes, como hijos de Dios. Por eso necesitamos, y algo que también hablamos, es de renovar nuestra manera de pensar para vivir acorde a la voluntad de Dios. También hablamos, lo último que hablamos, el último punto, es que Dios gobierna lo complejo mientras nosotros nos enredamos en lo básico. Dios es Dios inmenso, grande, inentendible, irracional, es creador. Todo lo que vemos tiene una complejidad inmensa. Nosotros vemos, nos molestan las cucarachas. ¿A cuántos les molestan las cucarachas? A mí no me gustan, las veo y prefiero correrlas porque aplastarlas me dan cosas, es un ser vivo. ¿Vieron como esa cosa que uno tiene? Algunos las pisan y hacen una masa es un asco. Bueno, más allá de eso, un bichito tan chiquito y tan complejo con vida, se reproduce, increíble, y es uno. Y cuánto, lo compleja que es la naturaleza, lo complejo que es el mundo microscópico, lo complejo que es el universo, que ni el ser humano ha llegado a entenderlo en su inmensidad, porque hay un creador que es más complejo que su creación. Nuestra cabeza es tan compleja, tan difícil de entender, como padres nos cuesta entender a nuestros hijos qué es lo que pasa en su mente. Aún nosotros mismos no nos entendemos, pero Dios nos entiende. ¿Por qué? Porque es creador. Por eso muchas veces entran en conflicto con nuestros deseos, con otras personas. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean como Messi?
Pero ¿cuántos número 10 en la selección hay? ¿Una camiseta sola? ¿A quién responde Dios de todos? Todos diciendo, yo quiero que mi hijo sea como Messi. Señor, yo quiero que mi hijo sea como Messi. ¿A quién le responde? ¿A quiénes de los millones de personas que quieren llegar a ser como Messi le responde? Complejo, ¿no? Decisiones complejas. Un Dios complejo puede tomar decisiones complejas. Por eso Dios no responde desde nuestros deseos contradictorios. Él obra por propósitos eternos. Cuando permitió, por ejemplo, la muerte de Lázaro, que Él permitió que suceda, pero para resucitarlo después. Las hermanas de Lázaro no lo entendían, porque le decía, Jesús, ¿por qué no lo sanaste cuando todavía estaba a tiempo? Pero el plan de Dios era tan grande que quería demostrarlo, el gran poder que tenía del Espíritu Santo dentro de Él, resucitándolo. ¿Qué tenía más peso para en esa oportunidad? ¿O una sanidad? ¿O una resurrección como la hizo? Bueno, ahí muestra lo que es los propósitos eternos de Dios. Aunque no lo entendamos, su voluntad es perfecta, es firme y es soberana. Nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios, que ya en su eternidad, en su carácter de Dios, ya está escrita. Ya está. Ahora después vamos a hablar un poco sobre esto. No está construyendo en el momento. Nosotros sí construimos nuestra realidad día tras día en base a los errores del pasado. Tratamos de moldear nuestras decisiones del presente para tener un futuro mejor. Con este resumen podemos continuar con dos puntos que vienen dentro de la misma línea, y yo, como le dije la semana pasada, preste mucha atención. El tiempo es muy corto, muy sencillo, pero preste mucha atención en lo que queda de estos puntos para terminar de cerrar este tema y que usted entienda que es un Dios, realmente es un Dios no de nuestros deseos, no es un Dios que cumple sueños, sino es un Dios de propósitos. El siguiente punto, el primero que menciono en esta segunda parte, es que la oración efectiva es la que nos alinea a Dios. La oración efectiva es la que nos alinea a Dios. Allí en Getsemaní, cuando leímos el versículo inicial, esta expresión de Dios, nos expresa que la verdadera oración no busca cambiar el plan de Dios, sino alinearnos con Él. Por eso recordemos la oración de Jesús. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad o lo que tú quieras. Esta no era una oración que buscaba cambiar el plan de Dios, sino era una oración que estaba alineándose con Dios. Ahora voy a desarrollar un poquito para que entienda bien este punto. Y podemos dividir esta oración de Jesús en dos partes en dos expresiones. La primera, en una expresión genuina de nuestro corazón, de nuestra alma, cuando Jesús mostró su sufrimiento y dijo con sinceridad, si es posible que pase de mí esta copa. Fue una expresión totalmente sincera y entendible. Jesús sabía lo que venía, que iba a ser un momento complicado en su salud, en su bienestar, iba a ser duro. Por eso es que la primera parte de la oración de Jesús es una expresión totalmente válida y genuina y humana. Pero también la segunda parte de la oración es una rendición final. Por eso terminó entregando su voluntad al Padre, diciendo, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Primero dijo lo que sentía, ¿sí? Lo que pensaba, su punto de vista, su sueño.
Señor, Padre o Creador, como me gusta decirle, si podemos evitar lo que viene, que sé que es muy difícil, hacelo, pero después vino la rendición. Pero sea hecha lo que vos, tu voluntad, lo que sea, se haga lo que vos quieras y no lo que yo quiero. Y ya sabemos cómo terminó todo, ¿sí? Por eso Jesús no trató de persuadir al Padre, sino alinearse a Él. Es decirle, Señor, esto es lo que me duele, esto es lo que anhelo, pero confío que tu plan es mejor que mi deseo. Mirándolo desde otra perspectiva, mirándolo desde otras palabras. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 2, dice algo que es muy interesante, que ya lo hemos hablado en su momento en una reflexión que titulé El enigma de la oración respondida, que dice, ustedes no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Santiago nos advierte sobre el mal uso de la oración, sobre la falta de alineación a Dios en la oración. ¿Reciben respuesta a sus oraciones? Y esa es la gran pregunta, ese es el gran enigma que hablamos en aquel mensaje. ¿Por qué tus oraciones no tienen respuesta? ¿Cuántas veces hemos pedido y nos hemos sentado a hablar con Dios y no tenemos respuestas? La mayoría de nosotros tenemos que levantar las dos manos para decir que es nuestra realidad. ¿Recibimos respuesta a nuestras oraciones? No, porque son oraciones que buscan imponer, no que se alineen con la voluntad de Dios. Buscamos imponerle al Señor nuestra voluntad. ¿Qué es lo que queremos? Como nosotros, creación, diminuta creación al lado de creaciones tan grandes como el sol, y el sol es pequeño al lado de otros soles diminutos, enseñándole al Creador cuáles son las cosas que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer, con la lista ahí. Señor, tenés que hacer esto, esto y lo otro, esto, lo otro y lo otro, pero así y no así. La creación enseñándole al Creador qué es lo que tiene que hacer. El ser imperfecto enseñándole al perfecto cómo tiene que manejarse. Ni Jesús se atrevió a tanto. ¿Cuántas veces ni Jesús se atrevió a decirle a Dios algo, al Padre, al Creador, decirle lo que tenía que hacer? Sí, hizo una expresión sincera y genuina, un descargo, una catarsis, si quieres escucharlo de otro modo, pero la última palabra se la dejó a Él. Y nuestras oraciones no tienen respuestas justamente por esto, porque imponemos a Dios cuando Él no va a cambiar de opinión. Y muchas cosas que tenemos respuestas porque Dios las quería así, pero cuántas cosas hemos pedido y no hemos recibido porque se dijo que no es no. En donde nuestra oración debe ser el motivo de alinearnos a ver qué es lo que Él quiere. Decirle todo lo que quieras en oración. Llorá, contale todo lo que sientas, cómo te sientas, la decepción que tenés, el malestar que tenés. Decirle todo lo que tengas que hacer como hizo Jesús, una expresión genuina. Pero entendé que Él hace su voluntad. Entonces, decirle todo lo que quieras. ¿Querés hacerle una lista de supermercado para decirle qué tiene que comprar, qué no? Hacelo. Pero terminá diciéndole, sea hecha tu voluntad. Y en definitiva, justamente esto, la verdadera oración se transforma en un duelo del alma, donde expresamos nuestros deseos, pero a la vez aceptamos que Dios hará lo que Él quiere.
y transformando la oración en una búsqueda de paz. Nuestras oraciones, como hablamos, son de carácter de... tratamos de imponer algo y después viene la decepción, la tristeza. Porque cuántas veces, y nos ha pasado, cuántas veces le he pedido al Señor por tal cosa y Él no lo ha hecho. No lo va a hacer, porque Él hace lo que está conforme a su voluntad. Y si no está dentro de su voluntad, por más que ores, ayunes, pidas oración, hagamos cadena, si no está en su plan, no lo va a hacer. Pero qué bueno es cuando nosotros nos tomamos nuestro espacio que dedicamos a la oración para hablar con Dios de una manera sincera, decirle lo que sentís, de compartirle tu malestar y en ese proceso de aceptar algo que está la posibilidad de que no te suceda. Uno dice, Señor, pero yo quiero el auto tal. Y dice, si Dios no te lo quiere dar, no te lo va a dar. Pero ese momento de alineación, el entender que Él puede no conceder lo que estás buscando, nos lleva a ese duelo, esa sensación interna de dolor de decir, Señor, te estoy pidiendo algo que existe la posibilidad de que no me lo des y que probablemente no me lo des. Entonces, cuando yo te digo a vos, sea ella tu voluntad, te estoy diciendo, Señor, tengo que acomodar mi mente, mi alma, a esa decisión negativa mía. ¿Me entiende por qué la oración es un espacio de duelo? Porque el Señor no te va a contestar todo lo que pedís, pero en ese momento en el cual yo hablo con Él y asumo que Él tiene esa soberanía para tomar una decisión de si sí o si no, que entre paréntesis ya está escrita, lo único que me queda es amoldarme a mí. Y decir, Señor, lo que vos quieras. Si vos no querés que haga esto, no lo voy a hacer. Si no me querés dar ese trabajo, Señor, me acostumbraré a vivir con otra cosa, con otro ingreso. Me acostumbraré a eso. ¿Para qué insistirle en algo que Él no va a aflojar? Yo recuerdo en el velorio de mi papá unas palabras de un tío que hizo dio las últimas palabras antes del entierro, que dijo algo que es muy doloroso, pero nadie puede ganarle una pulseada a Dios. Que por más que yo insiste y le diga, Señor, yo quiero que... Hasta una vez exigimos, Señor, que yo quiero... Si Él dijo que no, ¿qué es entonces? Si dijo que no, es no. Nadie le puede ganar una pulseada a Dios porque es Dios. Lo único que nos queda es amoldarnos. Lo único que nos queda es hacer el duelo a aquello que queremos y Él nos dice que no. Porque si insistimos en el no que Él nos da, nos terminamos metiendo en nuestro propio lodo cenagoso. Si Dios te dice que no, es por algo. En un futuro que vos no ves, porque no vemos porque no somos Dios, Él ve que ese no es necesario para que estés bien en ese momento. Entonces, si Dios te cerró una puerta, como hablamos en la jerga cristiana, si hay algo que no se nos da, es porque en su infinita, en su calidad divina, infinito, grande, eterno, Él ve que eso te va a perjudicar y ya de antemano te dice que no. ¿Te tendrás que quedar sin ese trabajo? Sí, pero en definitiva ganás vos, porque de algo te está librando.
que no ves. ¿Puedes insistir? Obvio, está tu voluntad. Pero te digo que no vamos a mover la voluntad de Dios. Si Él dijo que no, no es que porque yo insista le voy a ganar la pulseada. Ayer estábamos en el punto de encuentro con los jóvenes. Al final fuimos y estaba el nene de Sergio y Flor y estaba Máximo. Una patita así, chiquitita, y la otra una patona así. Y es como que esa pulseada entre una manito chiquita y una mano grandota, y la mano chiquita piensa que sí, yo le voy a ganar. Porque yo lo veo ganar. Ya con verlo uno dice, sabemos el resultado. Por eso la oración se transforma en un espacio de duelo, un tiempo de duelo del alma, en donde la resignación hace a la paz. El entender que Dios me dice que no y asumirlo, y entender que el Señor tiene otra cosa muy diferente a la que yo quiero, y me resigno diciéndole, Señor, es lo que vos quieras, no es lo que yo quiero. Es tu voluntad, no es la mía. Es tu propósito eterno, no es mi sueño o mi deseo. Nos alinea a Él y eso nos trae paz al alma. ¿Quedará dolida el alma? Sí, quedará dolida, pero con paz, sabiendo que Él la va a sanar, curar. Todo se tornará para bien, para bendición. Y lo que te dice hoy que no significa que es un no absoluto. Quizás mañana puede ser un sí. Pero que necesitamos el duelo, necesitamos el duelo. La oración se transforma en un espacio de resignación. Jesús, algo muy interesante, Jesús con el Padre Nuestro nos enseñó una manera de orar que muestra no la literalidad de las palabras, no es cuestión de repetir una oración, no nos enseñó una literalidad de repetir como loros algo, sino lo que nos dio es una enseñanza muy profunda sobre cómo debemos orar, qué es lo que forma parte de la oración, qué es lo que podemos pedir y qué no, en qué se compone nuestra conversación ida y vuelta con Dios. ¿Y qué nos enseñó Jesús con el famoso Padre Nuestro? Primero, acercarnos a Dios como Padre. ¿Recuerdan? Padre nuestro que estás en el cielo. Nos enseñó que no oramos a alguien lejano, sino a un Padre amoroso, que transformamos así nuestra oración en un momento de cercanía, de confianza. No estamos hablando como con una formalidad, estamos hablando a alguien en una calidez, en un carácter íntimo muy diferente a lo que haríamos con algo protocolar, ¿sí? A referirnos así. También nos enseña a comenzar con adoración y no con pedidos. Dice, santificado sea tu nombre. Nos mostró que la oración comienza poniendo a Dios en el centro, reconociendo su santidad antes que nuestras necesidades. También nos enseñó a desear su reino más que nuestros planes. ¿Recuerdan? Dice, venga tu reino. Nos invitó a vivir con una expectativa activa de su gobierno en la tierra, nuestra comunidad, la iglesia. Se cumpla ese plan primeramente. Nos enseñó a rendirnos a su voluntad. Hágase tu voluntad, dice la segunda parte del versículo 10. La oración no busca manipular a Dios, sino rendirse al Dios sabio, rendirse al Dios soberano. Hágase tu voluntad. Después, a confiar en Él cada día. Danos hoy el pan de cada día.
nos enseñó a depender de su provisión divina, no de nuestras seguridades humanas. Hoy estamos económicamente bien, tenemos salud, hasta que nos enfermamos y no podemos ir a trabajar y se complica todo. Tenemos una inestabilidad tremenda, somos completamente volátiles. Ahora porque estamos acá. Hay una deportista que tuvo una ACV o una situación de salud muy complicada. ¿Ella lo esperaba? No, le vino. Por eso digo, miren la volatilidad nuestra, que ahora estamos bien, pero no sabés lo que te va a pasar cuando salís de acá, o aún estando acá. A vivir en el perdón, perdónanos como también nosotros perdonamos. Orar nos lleva a revisar nuestro corazón. No podemos buscar la gracia de Dios sin darla a los demás. Decirle, Señor, perdona mis pecados, y nosotros estamos todavía guardando rencor con lo que nos hicieron los demás. Y a reconocer nuestra fragilidad espiritual. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Jesús nos mostró que necesitamos su guía constante para no caer y su poder para vencer al diablo. Y un dato muy curioso de todo este Padre Nuestro, es muy curioso, que de 7 frases que nombré, solo una cubre nuestras necesidades. Solo una. Solo una le pedimos algo para nosotros. Nombré 7 frases que forman este Padre Nuestro. Una sola de las 7 involucra lo que yo pido. Y que aún eso que pido anteriormente dije que sea hecha tu voluntad. ¿Entienden por qué nuestras oraciones no tienen respuestas? Porque oramos cualquier cosa, desalineados a Dios. Ni respetamos el modelo de oración que nos dejó. Porque como siempre hablamos y reiteramos, y lo vamos a hacer hasta el último día que estemos aquí, todo se trata del Señor y no de nosotros. Todo se trata de Él. La verdadera oración no busca cambiar el corazón de Dios, sino que Él transforme el nuestro. La verdadera oración, nosotros somos transformados, somos cambiados. No es convencerlo, sino rendirse a su perfecta voluntad. Por eso, si querés que Dios conteste tus oraciones, dejá de jugar a la pulseada con Él. Decile todo lo que quieras, pero asumí que no te va a dar lo que querés y aceptalo. Y es preferible sorprenderte con la respuesta positiva, habiendo hecho ese duelo, a sufrir la consecuencia de hacer lo que Él te dijo que no quería. Y por último, existe un propósito maestro. Romanos 8:28. Voy a leer estos 3 versículos que son largos, pero no tienen desperdicio. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, Él les dio su gloria. Existe un propósito en el que Dios tiene puesta su atención y no es simplemente nuestros sueños o no es precisamente nuestros sueños o darnos bienestar o resolver nuestros conflictos. Sí, lo hace, pero hay algo mucho más grande que es, como mencionamos al principio, la voluntad de Dios es que seamos salvos. Él quiere que ninguno perezca, ninguno se pierda.
Él quiere que lleguemos al final de nuestra vida, y cuando hablo de nuestra vida no estoy hablando de viejos, de llegar al momento de nuestro deceso físico, cuando morimos de viejitos, porque nos podemos morir de cualquier cosa en cualquier momento. Cruzás mal una calle, pasó un auto y te fuiste. ¿Llegaste viejo? No, pero que te fuiste, te fuiste. ¿Cuánta gente se va sin llegar a su vejez? Mucha gente que su corazón por la naturaleza deja de latir, por una enfermedad, por un accidente, por una muerte súbita, por tantas cosas, aún niños, adolescentes, bebés, jóvenes, adultos, sin llegar a su vejez se van. No importa cuál sea la situación, el plan de Dios es que todos seamos salvos. Es salvarnos y hacernos, como dije al principio, hacernos semejante a Jesús. No solo que seamos salvos. Por eso digo, entendamos, es tan lindo entender que nosotros somos el fruto del amor del Padre al Hijo. No es que somos la creación y todo gira en torno el universo espiritual gira en torno a Cristo. Fíjense que ser salvos, para que, lo menciona acá Romanos, y es muy fuerte eso, dice, para que Cristo sea el hermano mayor de muchos hijos. Es decir, mirándolo de otra manera, Él nos hizo salvos para que Jesús tenga hermanos y Él sea el mayor de muchos hermanos. Que quiere tener hijos, quiere tener muchos hijos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el plan? Que Cristo sea el mayor de muchos hermanos, de muchos hijos. Sea el primero de muchos. No ser el unigénito. Y ahí entra el amor de Dios hacia nosotros. El amor incondicional. Que dejó que Cristo deje de ser el único para ser el primero. El único hijo para ser el primero de muchos. Que nos ama, por supuesto, pero entendamos nuestro lugar, que nuestro lugar gira en torno a Cristo. Dice, existe este propósito, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice, y la adoraron todos los seres humanos cuyos nombres no están, hablando del anticristo, lo adoraron todos los seres humanos cuyos nombres no estaban inscritos desde la creación del mundo en el libro del Cordero que fue sacrificado. ¿Qué significa? Que hay un libro escrito ya, dice, y lo aclara acá, desde la creación del mundo, en donde están los nombres de aquellos que no van a ser salvos. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, desde antes que formara al mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Este plan ya está trazado desde la eternidad. Aunque el futuro para nosotros es incierto porque nosotros decidimos día a día, nosotros somos el único animal que tiene libre albedrío, voluntad, somos los únicos. Pero Dios al final sabe qué vamos a decidir, es decir, cuál es la decisión que hoy digo sí o no, y que lo pienso y en mi voluntad digo lo hago o no lo hago. Dios, en su infinita eternidad, Él sabe lo que yo terminé decidiendo hoy, pero fue mi decisión. Por eso que Él sabe de antemano a aquellos que quizás hoy estamos acá, alabando, adorando a Dios, diciendo lo que lo amamos, y quizás al final de nuestros días,
hayamos decidido otra cosa, hayamos decidido alejarnos de Él, le hayamos dado vuelta la cara. Él ya lo sabe, que fue nuestra decisión, pero un Dios eterno sabe ya desde antes de la creación del mundo cuál es la sumatoria de nuestras decisiones respecto a Él. Si hasta el último momento, como puede ser, como conocemos el Jesús crucificado, con un ladrón al lado, que si uno mira la línea de tiempo de esa persona está perdida. Pero en el último instante antes de su muerte, reconoció a Jesús como el único que podía llevarlo al paraíso. El último momento antes de que, los últimos instantes antes de que su vida perezca. Y en el libro de la vida estaba escrito eso, un malhechor en donde su nombre estaba escrito porque a último momento decidió seguirlo. De la misma manera que estaba escrito que un Judas, que estaba entre sus 12, que lo eligió, que él se sentaba a escucharlo con tanta atención y que lo amó, decidió entregarlo. Ya Jesús sabía que iba a pasar y aún así lo amó y aún así lo eligió para formar parte de sus 12. ¿Altera nuestro libre albedrío? No, porque en definitiva son nuestras decisiones. Es mi sí o mi no. Es lo tomo o no lo tomo. Por eso Jesús tan sabiamente dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, porque ella sabe. Ya sabe cómo termina todo y quiénes son los que entran y los que no entran. A mí me atrapó mucho el juego del calamar. No sé cuántos los han visto. Bueno, es una serie coreana que es un juego que en definitiva uno termina. Amigo, amiga, el que lo escribió ya sabía cómo terminaba. Pónganse, es decir, entendamos que hay un libreto. Bueno, de la misma manera que nosotros viendo en tiempo real y que vemos cómo ellos decidían qué hacer, qué no hacer, el que escribió el guión, el libreto, ya sabía todo, cómo iba a terminar. De la misma manera que está escrito nuestro destino, pero simplemente por la calidad de Dios, no porque Él nos haya destinado a la muerte, porque en la voluntad de Él es que seamos salvos todos. Él desea eso, pero Él también sabe qué es lo que voy a decidir antes del deceso antes de mi último respiro. Si me voy a alejar de Él, si le voy a ser indiferente, o si voy a cuidar con tanto amor y con tanta responsabilidad esa salvación que Él me ha dado, o no. En definitiva, nadie sabe cuándo se va, cuándo se queda, más o menos, nadie puede especular, pero en su calidad de Dios está todo escrito. El Evangelio se ofrece a todos, pero solo algunos responden. Estamos hablando del final de nuestras vidas, ¿sí? Al final, esta es una conclusión que sacamos en base a todo lo que argumenté antes. El Evangelio se ofrece a todos, pero solo algunos responden. Y aunque a nuestros ojos la salvación parezca abierta a cualquiera, porque realmente lo es, desde la eternidad, el Señor sabe quién se salvará y quién no. Su conocimiento previo no anula nuestra responsabilidad, pero confirma su soberanía absoluta. Confirma que Él es Dios y sabe las cosas. Aún así, con Judas, Jesús lo llamó, lo amó y lo formó entre sus 12. Él decidió traicionarlo.
Fue su decisión. Después se arrepintió, ¿recuerdan? Impulsivo. Quiso devolver las monedas, ya todo estaba hecho, por eso se mató. No es que Dios lo predestinó a esa... Fueron sus decisiones, que después se dio cuenta y dijo, locura lo que hice. ¿Y qué reflejo para nosotros es Judas? Entender que Él nos ama hoy sabiendo que quizás mañana lo podemos traicionar. Y no es que te está diciendo, ahora estás acá sentado y después me vas a traicionar, te lo voy a devolver desde ahora. Siempre que llovió paró, pero vas a ver el diluvio ahora. No nos dice eso. Nos ama. Nos da oportunidades. Amén. Como conclusión, invito a nuestros amigos que están para hacer el cierre. Jesús no vino a garantizar la realización de nuestros deseos, sino a cumplir su plan perfecto en nosotros y a través nuestro. El Evangelio es una herramienta, no es una herramienta de autoayuda, es el llamado radical a vivir para aquel que lo ve todo, lo gobierna todo y lo hace todo bien. Si hay algo que tiene Dios, es que hace todo bien. Dejá de pedir que Dios cumpla tus sueños, empezá a pedirle ser un instrumento para que se cumpla su propósito eterno. Amigo, amiga, mi mayor oración para tu vida es que te alinees a la voluntad de Dios. Él sabe lo que es mejor para vos, aunque hoy no te guste. Y como te dije, nadie le va a ganar una pulseada a Dios. Por más que la sigas, la disfraces, la voluntad de Dios no cambia. Y Él no va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar, ¿quiénes somos? Nosotros. Tenemos que alinearnos a Él. Entonces, dejá ese espacio de pedir y de ir con la lista y decirle lo que tiene que hacer, lo que te parece. Y empezá a asumir que el Señor quiere cosas que vos no querés y que en definitiva te beneficia a vos. Yo cierro con una breve experiencia que me pasó laboralmente. Yo en una oportunidad, en mi primer trabajo, mi primera oportunidad de trabajar después en el medio de que terminé la facultad, me empeciné con entrar a trabajar en un lugar y quería trabajar en ese lugar y dije, me lo propongo y lo voy a lograr. Y el Señor me cerraba las puertas, pero las piloteé, las seguí hasta lo que logré entrar. Fueron los 6 meses más dolorosos de mi vida, que me costó muchísimo después reincorporarme en otros trabajos por lo difícil que me fue. La experiencia fue tan agobiante para mí que me costó realmente volver a confiar en un jefe. Me costó muchísimo. Y realmente, tu amor por mí. Y realmente me di cuenta que Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y cuando me estaba cerrando una oportunidad es porque sabía que lo que venía era malo. Y el problema fue mío, que me metí y me encapriché con algo cuando Dios miraba en su calidad de Dios, veía que en los próximos 6 meses me iba a ir mal. Y en vez de decirle, Señor, haz lo que quieras y aceptar que esa no era la oportunidad, la seguí. Y que lo haya seguido no significa que haya ganado. Eso mostró mi carácter de testarudez. Y ahora te cuento lo al revés. Después de eso, salí de ese trabajo, renuncié porque no aguantaba más la presión del estrés y de la manipulación de la persona que era mi jefe en ese momento. Se me caía el pelo, estaba con malestar estomacal de los nervios. Terminé renunciando porque fue una experiencia muy fuerte. Después entré ya aprendí ahí, dije, Señor, lo que vos quieras. Entré en un lugar chiquito, nada que ver al otro, que era un lugar muy, muy lindo, un lugar muy casero, que no era lo que esperaba, de acuerdo al puesto que estaba buscando. Y tuve el mejor trabajo
no era lo que esperaba. Fui a la entrevista porque entendí que el Señor me iba o a abrir la puerta o me la iba a cerrar, pero tenía que probar si la puerta estaba abierta o estaba cerrada. Y terminé entrando y dije, bueno, Señor, si sé Dios, porque así, sin forzar, de acuerdo a sea hecha tu voluntad, y tuve el mejor trabajo de todo mi ciclo laboral en relación de dependencia. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Pero lo que sé es que Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Y nos ayuda de antemano diciéndonos que no. Así que mi oración es que transformes tu tiempo de oración, si te gusta pedir y te gusta pedir oración y te gusta agarrar, y que no digo, no está mal, pero entendamos que la oración es tuya. Es decir, tus tiempos de oración no es para que le pidas, Señor, te pido porque, o que a veces nos pasa que inocentemente decimos, nos piden oración. Entendamos que la oración es un duelo para cada uno de nosotros, es parte del proceso de la vida de cada uno particular que tenemos. Y entendés que si una persona está transitando una enfermedad, es su duelo, y que esa persona se tiene que alinear con el Señor. No, yo no la voy a alinear con mi oración. Por más que me pidas oración y me digas, puedes estar orando por... Yo puedo orar, y de hecho lo hago, pero no voy a cambiar si el plan de Dios. Por eso necesitamos entender que es un Dios de propósitos, el Dios de los propósitos y no el Dios de los sueños. Amén. Puede ponerse de pie y quiero simplemente cerrar este tiempo haciendo una oración y aceptando que Él es bueno, Él es amoroso y Él es misericordioso. Adorarlo al Señor. Señor, ayúdanos a entender esto, que son verdades espirituales tan fuertes para...